estábamos hablando de cine y la pasamos bien. Sí. Bueno, la idea es que vamos a hablar de psicosis. En realidad, que un neurólogo hable de psicosis, o sea que es algo extraño, digamos. Así que los voy a usar a ustedes y a ustedes para que me ayuden a entender el espectro de psicosis, porque no es algo sobre lo que yo trabaje, por lo menos en este momento. Lo primero que uno hace es buscar clasificaciones, nosografía psiquiátrica, y la verdad que si me pongo en su lugar lo padezco, porque es muy complicada la nosografía. Si uno busca el DSM-4, bueno, la revisión del DSM-5 en este momento, el CIE-10, empieza a ver construcciones, porque digamos, son espectros sindromáticos que se contraponen o que no está, en los que no se incorporan a otras entidades, como las de las escuelas alemanas, y la verdad que la forma de delinear todo esto es muy compleja y mucha radica en la evolutividad del cuadro, o sea que frente al cuadro agudo, psicótico, hay bastante complejidad para entender, digamos, de qué se está hablando. En este caso, bueno, yo copié la psicosis endógena de Leonard, que está en el trabajo de Monchablón, en el libro de la psicosis de Monchablón, que está muy bueno, la verdad que tuve que gestionarlo para la clase. Bueno, estos son los cuadros en los que hay una división en lo que es la psicosis endógenas, la psicosis exógenas suborgánicas, que serían más del grupo de lo que tendríamos que ver si nos ocupásemos de esto, las reactivas, los episodios agudos, pero me gustaría irme a algo que tuvieron ustedes la oportunidad, que fue hablar con Goldar, ¿no? Yo estaba en duda desde la clase porque, digamos, las opciones, más clase, una charla entre todos, era, hablamos de lo que pasa en el correlato neurológico, neurobiológico o la neurocondición, que aparte es la parte que por ahí más me gusta, en las psicosis esquizofrénicas, por ejemplo, que ustedes ven, pues es muy interesante, ¿no? Hablamos de lo que es una psicosis o qué es una psicosis no psiquiátrica, digamos, si uno puede poner un límite. Bueno, tratemos de ir un poquito por arriba con todo, y si nos quedan puntos los proponemos con un encuentro y así aprendemos todo, porque yo les quería preguntar cosas. Lo que vi, este es el libro de Goldar, copié textuales en una cita, me parecería interesante pararnos en esto, ¿no? Dice, la progresiva acentuación de los síntomas no es toda la evolución, él está hablando de las psicosis endógenas, ¿no? El proceso esquizofrénico, después de llevar el cuadro hasta el culmen, que es el momento culmen, digamos, de máxima intensidad, sí comienza la dilución del cuadro. Las configuraciones más intensas van perdiendo su colorido, pero aún así, en toda la evolución y en los estadios terminales, uno puede encontrar la esencia de estos cuadros. Hay lo que él considera un morbus esquizofrénico, y que dice que no genera las formas, sino que acentúa las formas. Y cuando habla de formas que él dice, bueno, esto lo podemos ver en individuos normales, que es lo que le va a dar lo que nosotros llamamos patoplastia, digamos, a estas cosas, ¿no? Que tenga un tinte paranoide, que tenga un tinte inercial, perdón, pueril, digamos. Claro, tal cual, pueril, que sea excéntrico, en el caso de la eurefrenia. Entonces habla de una noción de esquizofrenia como proceso cerebral, y habla de que esto nos lleva a tratar un mito, ¿no? Dice, bueno, el brote esquizofrénico conduce al defecto esquizofrénico. Uno agarra el DSM-4 y cuando uno intenta ver los criterios diagnósticos, utiliza los síntomas negativos y positivos, muchos de los positivos, y los positivos son muchos del brote, hasta donde entiendo, ¿no? Y él lo que critica son dos cosas. Primero, que el brote es un fenómeno secundario, que no es lo importante, la esencia del cuadro esquizofrénico. Y que de alguna manera, aparte de eso, que es este mito que está hablando, que el brote no es lo que era el defecto esquizofrénico, sino que en este progresar de la enfermedad, en esta evolución del morbus esquizofrénico, cada vez que se afectan determinadas áreas, aparecen estos síntomas secundarios que son los del brote. Entonces, en definitiva, cita a Grace y a Hodge y dice, los síndromes agudos nada tienen que ver con la esquizofrenia, síndromes agudos científicos aparecen en el curso de parálisis cerebral, en el momento que hablan ellos. Claro. Son expresión de ciertos dispositivos cerebrales, y esto introduce a lo que es Hodge, ¿no? Entre las grandes formas de la enfermedad y los síntomas aislados existen síndromes latentes preformados,
Esto es lo que son los síndromes de Hodge, dice Goldar, y los brotes esquizofrénicos son formas de reacción de Hodge, ¿no? Así como el morbus esquizofrénico puede desencadenar reacciones preformadas, otros morbus pueden tener el mismo efecto. Y ahí me gustaría partir, ¿no? Sí, una cosa, porque vos partís, ¿vos ya viste los diferentes encuentros? No. Porque el primer encuentro, por todo, atravesó esto que vos decís. Digamos, atravesó la esencia, cuál es la esencia de la esquizofrenia, la diferencia entre esencia y brote, digamos, qué fueron pensando los distintos autores de qué era lo patognomónico por decir una palabra, patognomónico, el morbus, ¿no? La esencia, ¿cuál era la esencia? Claro, no lo patognomónico, sino que era lo que hacía. Claro, que era lo que lo definía. En la primera clase, en la segunda clase, Grendas habló, ¿no?, de que era lo patognomónico, lo decisivo para Breuer, que tenía que ver con el autismo, después habló de Schneider, los síntomas primarios y los síntomas secundarios, que ahí aparecían un poquito, lo que aparece en DSM-4 con los síntomas positivos. Lo que nosotros resumimos en este tiempo, me atrevo a decir, lo que pasó, lo que empezamos a pensar, que no tiene tanto que ver con los síntomas positivos, sino que tiene que ver con el autismo, con la desconexión. Y también vemos que es en el tiempo, y lo que la define la esquizofrenia, o sea, para diferenciar una esquizofrenia endógena, la esquizofrenia de algo que no sería esquizofrenia, que tenga los mismos síntomas, tiene que ver con el autismo, fundamental. No sé, ¿alguien me puede ayudar? Vamos a dilucidarlo. ¿Cuál es la esencia? Nada, me parece que vení justo con esto que estamos viendo todo el tiempo, ¿viste? Y que yo quería, digamos, de alguna manera aparte de esto, porque ustedes tuvieron un encuentro con el Goldar, que siempre iba a Julieta, perdón no haber invitado porque fue muy bueno lo que lograron. No fue previsto. Ya sé, pues te cargo. Y la verdad que esto es muy interesante y ni por casualidad yo voy a poder resolver esto, ¿no? Pero lo que me gustaría es, a partir de estos conceptos que por ahí suenen, empezar a ver qué pasa en patologías y plantear ciertas similitudes, interrogantes que por ahí pueden servir, tanto para tomarlos en cuenta en el diagnóstico diferencial, como para ver si a partir de procesos similares, como acá se está hablando en el momento en que esto se escribió de la sífilis, y ahora tenemos otras cosas que se están viendo y son tapas de Science y Nature, como lo que es la enfermedad priónica y la amiloidogénesis, que vamos a hablar un poco, que hay otros procesos, otros morbus, desde el léxico, que simulan episodios de brote, y que si uno se queda con una evaluación de corte transversal puede errar mucho el diagnóstico. claro. Entonces, tratando de remontar un poco a lo que tenemos, ¿no? Hay bases de alteraciones conductuales en enfermedades neurológicas conocidas. Tenemos un sistema neuroendocrino, una amígdala, un hipocampo y conexiones aferentes y eferentes al sistema límbico y la corteza frontal. Todo esto va a regular las emociones y la conducta. Todos estos sistemas van a estar implicados en procesos, no sabemos si en todos los procesos que están implicados cuál es la fisiopatología que los implica, pero sabemos que fenómenos que son estructurales y que implican estos sistemas simulan algunas fases de otras enfermedades en las que presuponemos que estos sistemas están implicados. Hay una lateralización cerebral, ¿tá? Hay un hemisferio izquierdo que está más relacionado con el lenguaje, muy relacionado con el lenguaje, funciones cognitivas, analíticas y secuenciales, y que por eso nos da lugar a responsabilidad, conceptos lógicos y abstracciones. A veces se juega con que el hombre es más izquierdo, la mujer es más ambidiestra, pero bueno, eso no nos vamos a meter hoy. Hay un hemisferio derecho que tiene funciones de percepción, visoespaciales, de síntesis, hay percepción, expresión del ánimo y sentimientos. Esto es muy importante para todo lo que es la adquisición del lenguaje emocional, ¿no? Su integridad es requerida para la apreciación de situaciones sociales importantes, y esto es lo que hace la expresión tenga correlato con la situación y con el lenguaje. Entonces tenemos que lesiones cerebrales dan cambios de conducta, y esto se asocia a inadecuada interacción interhemisférica, alteraciones en la función neuroendocrina, puede haber una hipertensión indeterminada que dé lugar a esto mismo, ¿no? Fármacos que puedan alterar porque sean más selectivos de alguna topografía, o circunstancias de ajuste por enfermedades de base que uno tenga que utilizar esos fármacos. Yo puse una flechita chiquitita, media tendenciosa, porque Kandel establece que los cambios de conducta también pueden dar lugar a ese cambio morfológico, ¿no? Pero bueno, en este momento estamos interesados en esta flecha para la charla de hoy. Ahora, si nosotros nos vamos a tener lo que nos puede confundir, y lo que nos puede confundir, y nos interesa tomar en cuenta
para encontrarnos hoy, que es decir, tenemos la patología neurológica y no la confundimos con patología psiquiátrica, que si la tengo en otra clase, pero hay una línea. Para mí hay una línea muy leve en todo eso, no sé si es tan tajante psiquiátrico y neurológico, pero bueno, ¿qué es lo más llamativo en un brote, o qué es lo más llamativo en los síntomas positivos? Yo creo que las alucinaciones y delirios tienen que ser un tema a tratar. Bueno, mira, un ejemplo, claro, por ejemplo, en el delirium tremens, ¿no? Sí. Hay centopatías de miedo. Sí. Y, digamos, en este sentido, esto tiene que ver con el alcohol. En cambio, en un esquizofrénico hay lo que Clanepot llamaba el aparato de influencia. Cuando vos ves aparato de influencia, el aparato de influencia es, hay un chip que tengo en la cabeza que te domina todo. Digo, eso ya no puede ser, eso es psiquiátrico, de ninguna manera va a ser, digamos, nada orgánico, por alcohol o por drogas, ¿vale? Sí. Tiene que ver Sí, con lo que está haciendo. Pero digo que hay algo en la distensión del delirio, de cómo está formado, que también nos puede llevar a una cosa y a la otra. Sí. Lo que pasa, No bueno, sé si está malo, usted corríjame, por favor. no, Es como que es más claro. Claro. vos vas a las características semiológicas, digamos, un delirio en cuanto a la estructura, al estereotipado del delirio. Sí, yo lo que me refiero es, ¿dónde podemos, cuando vos decís, por ejemplo, esquizofrenia es psiquiatría? Perfecto, yo creo que tengo una esquizofrenia, se me Julieta, tengo un problema acá. Y, por ejemplo, un tumor frontal o una enfermedad de Alzheimer es neurológico. El tema es lo que yo digo, hay un correlato orgánico en los dos, indefectiblemente. Entonces en eso yo digo, cuando uno dice, bueno, descartar causa orgánica, todos tenemos una causa orgánica, lamentablemente. Sí. O para mí somos seres que no somos etéreos, somos corporales, entonces a eso yo me refería, no que no haya. Pero por ahí no habría división. Yo creo que es muy insultante la división. Claro, está tratando de decir. Pero casi no hay, si lo pensás así no hay. Sí, para mí. No, ni siquiera es un Claro. En el libro de la psicosis en el libro de la psicosis lo que justamente dicen, de hecho los viejos alienistas parte de un conjunto, después hay una división y ahora se está entendiendo. Yo creo que hay manifestaciones que son focales y uno tiene que ir a lo más robusto o más tajante. Bueno, hay manifestaciones que son focales. Esas manifestaciones focales generalmente remedian a entidades que son más de espectro neurológico. Y hay manifestaciones no focales, porque son conductuales emocionales y esas son de espectro psiquiátrico. Si yo tuviese que hacer una división. El tema es que, bueno, eso no. Ese es el eslabón perdido, digamos, de la cuestión. Si pudiésemos encontrar un lugar neurológico donde que se altere, para la esquizofrenia ya sería neurológico también, si pudiésemos encontrar focalmente cuáles son las áreas alteradas, ¿me equivoco? No, sí, yo creo que es un trabajo multidisciplinario en cuanto uno vaya entendiendo que están involucradas un montón de cosas que atañen a que el psiquiatra se tiene que ocupar y es el que está capacitado para ocuparse del tratamiento de los pacientes, pero la búsqueda del por qué tiene que ser un lugar común a psiquiatras, a neurólogos, a arqueólogos, a genetistas, eso es lo que quiero decir. Bueno, en cuanto a las definiciones, ustedes ya conocen más que yo, así que no me voy a meter mucho. Hay una interpretación incorrecta y una percepción de la realidad inadecuada en los dos eventos, ¿no? La alucinación y en el delirio. Díganme si quieren que nos metamos en definiciones de alucinación, ilusión, pseudoalucinación, alucinosis y delirio, pero creo que ustedes lo tienen más que claro. Entonces a mí lo que me interesaría es empezar a tratar de hacer una división en esto, ¿no? De empezar a hacer una disección de neurología y psiquiatría. Hay distintas formas de clasificar las alucinaciones. La que propuso la neurología en principio no es muy útil, pero habla de alucinaciones por liberación del canal sensoperceptivo y alucinaciones ictales, es decir, por producción de una actividad neurológica anormal. Pero lamentablemente esto no lo conocemos cuando estamos viendo al paciente, porque si conociésemos eso conoceríamos el final de la historia. Entonces uno generalmente lo que utiliza son las clasificaciones de las alucinaciones a nivel de qué modalidad está afectada, ¿no? Entre ellas las alucinaciones visuales, y acá yo les estoy poniendo alucinaciones de causa no psiquiátrica para que vean cuántas cosas nos pueden confundir, ¿no? Acá hay, por ejemplo, alteraciones que tienen que ver con el receptor, que son oftalmológicos, como líneas luminosas de humor, fosfenos oculares, que son los típicos cuando uno se frota, ¿no?
Senestesias visoauditivas en los complejos oculares complejos, cuando uno tiene un estímulo auditivo muy fuerte, va a tener una alucinación, una senestesia, ¿no? Alucinación visoauditiva. Visiones de fantasmas, esta es una forma de liberación, como un miembro fantasma en la senestesia. La palinopsia, que puede ser psiquiátrica, neurológica o oftalmológica, es la percepción fuera de que el estímulo sensorial esté presente. Y ciertas formas de alucinaciones interesantes, por ejemplo las alucinaciones pediculares. Fíjense la complejidad de este cuadro, vos que me decías, los cuadros son más complejos y estereotipados. Vos ves una persona que característicamente es anciano, que tiene una alteración sensorial, si uno se pone a ver, pero que tiene una alteración peduncular que no conocemos. Y empieza a ver pequeñas personas, cosas liliputienses, como pitufos, ¿no? Con los que inicialmente se establece una cosa que es más problemática, después hay algo de fascinación y después se pone irritable el paciente, pero es estereotipado, es siempre igual, hay reacción y se empieza a perder juicio de realidad. Y el tema es que es una alucinación peduncular, acá no hay una afección psiquiátrica, ¿no? Entonces es complicado, las alucinaciones distales y acá son estereotipadas, más cortas. Clásicamente uno decía, bueno, alucinación auditiva, problema de Julieta. Alucinación visual, tengo que empezar a descartar causas orgánicas. Eso también es relativo, ¿no? Fíjense, los tinnitus, las alucinaciones musicales, las auras epilépticas pueden dar alucinaciones auditivas. O sea que son también fenómenos a tomar en cuenta. Siempre que uno establece una alteración sensoperceptiva tiene que partir de la base. El canal sensorial está bien, es lo primero que uno tiene que ver. ¿Qué edad tiene el paciente y qué factores puede empezar a discernir? Pero esto es como las cefaleas, que hay 256 causas de cefalea primaria. Lo único que tiene que decir uno primero, en primera instancia, ante la ausencia de antecedentes, si hay una cefalea de primera vez, hay que descartar causa orgánica. Si hay una alucinación sin antecedentes, hay que descartar causa orgánica. Y es relativo esto de si es auditiva, si es visual, ¿no? Y dentro de las causas orgánicas, lo primero que me tengo que plantear es cómo está el canal sensoperceptivo. Lo mismo olfatorias, sonestésicas y las sinestesias, que son bastante características de los fenómenos tóxicos, ¿no? Como el LSD. Ahí no hay discusión, ¿no? Primera vez. Primera vez, cuadro sin antecedentes, no me cierra. Y lo mismo que decimos siempre, así como una histeria de conversión tiene derecho a enfermarse y a hacer un dolor agudo, un paciente esquizofrénico tiene derecho a tener un traumatismo de cráneo y tener una contusión. O sea que si un paciente conocido, claro, encuentro algo que no me cierra por cómo está el resto del espectro clínico psiquiátrico del paciente, tengo el derecho a hacer un diagnóstico diferencial. Lo importante es que el estudio complementario se pida por una hipótesis diagnóstica previa, y no que pidamos un estudio complementario porque sí, porque ahí uno empieza, no, el que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Yo me planteé una diagnóstico, esta alucinación es parte de un constructo psiquiátrico en el cual voy a tener que interpretar una evolución que me va a dar el diagnóstico, o es la expresión de una patología topográfica puntual, sea un tumor de cráneo, una ACV. O sea, pues es lo mismo llamar a mi interconsultor como sí, porque lo tengo que hacer, que es llamarlo diciendo, mira, yo vi esto y esto, no me cierra para esto, ¿qué puede ser? Eso está. Sí, digamos, el trabajo multidisciplinario debería ser interdisciplinario. Es decir, si a mí me manda un paciente, ¿qué pasa? Lo mismo que si yo me dice, descartar causa orgánica. Y el paciente, no sé, me ha pasado ver pacientes delirantes en los que me dicen descartar causa orgánica. O yo le mando a un psiquiatra descartar causa psiquiátrica en un paciente delirante y no le mando nada. Ahora, si el paciente el médico te explica. Yo no voy, y esto es de lo que hacemos en la práctica, yo voy con Julieta a ver un paciente que está siguiendo Julieta, o yo estoy viendo un paciente y le pido a ella que lo vea. Y digo, ella pues acá, pero aparte porque trabajamos en equipo. Pero con cualquiera sea el equipo, uno te dice, bueno, yo tengo un paciente que estoy viendo, como nos pasó con este último caso, que es un paciente que tiene trastornos desde la infancia, es un paciente delirante, que tiene ciertas características, empiezan a aparecer conductas que son no explicables en el espectro psiquiátrico que tiene, dentro de estas conductas hay mucha agresividad, no sé si puede haber consumo, si puede haber un correlato tal, eso es una cosa. Entonces uno se está planteando una presunción y está valiéndose de alguien que conoce el evolutivo del cuadro. Yo estoy viendo un paciente con un deterioro cognitivo leve, y
y estoy presumiendo que hay un deterioro cognitivo y que puede ser la antesala de un síntoma demencial, una demencia tipo Alzheimer. Pero yo veo que está más limitado en su cotidianidad por un componente afectivo y me parece que está cursando una depresión y le mando eso, que es un histórico. Bueno, mira, tengo esta presunción y uno trabaja de otra manera. Que es, no, en interconsulta no pasa eso, te llaman los clínicos, psiquiátricos, llaman a los neurólogos y te dicen, no te dicen sí, nada. la interconsulta en la práctica diaria Hospitalaria diaria es más complicado, legal que funcional, digamos, como que uno dice Pero que tiene haya razón. otro Es verdad, tratamiento. bien lo que Tira al decís. paciente. No, pero es legal, quiere decir te cubrís. Sí. Por eso. Ah, lo vio el neurólogo, lo vio el Eso. psiquiatra, tenés razón. Y no debería ser así. Entonces, si tomamos alucinaciones y delirios en conjunto, tenemos que supuestamente son entidades discretas y que son distinguibles, pero cuando uno quiere ver esa distinción entre las dos, ve que hay similitudes y que hay límites un poco difusos. En general tenemos que en la alucinación hay una normalidad de la percepción, en el delirio hay una normalidad del pensamiento, y en los dos hay una inadecuada interpretación de eso, es decir, un juicio de realidad inadecuado. Las alucinaciones son, en primera instancia, para empezar a hablar neurológicamente o de estructuras, unimodales. Y los delirios son polimodales, o sea que ya hay una división que nos tiene que llamar la atención. Entonces, lo que podemos ver es que esta separación no es trivial y que alude a estructuras que están comprometidas, o sea, están involucradas en esto, y que son distintas formas de corteza cerebral. Podemos establecer tres formas de corteza cerebral primaria y una que es supramodal a todas ellas. La corteza primaria, que es la isotópica, está el arribo de la sensopercepción inmediata hasta el receptor y llega a la corteza primaria, que no es distinta de la corteza primaria motora, son las áreas que uno estudia, la 4.2 para ser sensitivo. Esas cortezas están circunscritas a áreas que son un poco más amplias y que son de asociación unimodal, es decir, que van a interpretar y configurar esta primera percepción de las cortezas primarias. En ese fenómeno tenemos lo que es la alucinación, en esas dos cortezas. Ahora va a haber una corteza heteromodal, que la podemos dividir en anterior y posterior. Esa corteza heteromodal va a tomar distintas informaciones cortezas unimodales diferentes y las va a asociar en un tiempo, lo que tiene que ver con la memoria de trabajo, con la temporalidad, y en distintas modalidades, con las áreas de asociación posterior, periodo temporo-occipitales. Eso es lo que nos va a dar lugar al delirio. ¿Tá? Y finalmente vamos a tener una corteza de asociación supramodal, que va a tener que ver con el monitoreo de lo que a veces tanto esto como esto son las funciones ejecutivas. ¿Tá? Esto es lo que es inhibición, control inhibitorio, monitoreo de múltiples actividades, un poco el director de orquesta, es el frontal. Ojo que esto que es lo atencional también es parte de las funciones frontales, porque las funciones ejecutivas, son un conjunto de funciones de localización más frontal. Pero acá voy a tener arribo límbico, acá también, o sea que yo voy a tomar en cuenta esa construcción de sensopercepción de distintas modalidades con lo que tiene que ver con mi memoria emocional. Y sobre eso van a sustentar delirios. Y voy a tomar esta temporalidad del evento y esta posibilidad de decir esto es juicio crítico, esto es real o esto no puede ser real a nivel de estas estructuras. Bueno, entonces tenemos distintas causas donde podemos alterar estas estructuras y dar lugar a patología que simule patología psiquiátrica, para volver a lo que estamos hablando. No vamos a cubrir para nada todo, vamos a ir por arriba y nos vamos a tener lo que más les interese. La primera, por lo que es frecuencia, es enfermedad cerebrovascular. Y ahí tenemos que utilizar lo que veíamos antes, la lateralidad. En las lesiones vasculares izquierdas va a haber obviamente mucho compromiso del lenguaje, pero va a haber fenómenos anímicos. La focalización de los aspectos negativos va a estar más presente en estas áreas. El paciente tiende a abandonarse, a sobrevalorar el déficit. Hay muchísima prevalencia de suicidios. Estos pacientes tienen que ser monitoreados, tanto como los que hacen eventos isquémicos en general, porque si uno va a una unidad coronaria, los pacientes están hechos como cosquillito mojado. Bueno, la película, escuchando la película antes, el hijo de la novia se hace un replanteo de su vida.
las reacciones emocionales son completamente desmedidas y hay mucha labilidad. Las lesiones derechas tienen una alteración afectiva, una exaltación afectiva, y hay una negación, hay una nosognosia del síntoma. Estos pacientes, si uno se pone a hacer un análisis estadístico, se apegan mucho menos a lo que tiene que ver con la rehabilitación. ¿Pero por qué? Porque buscan trabajo permanentemente, no toman en cuenta su déficit, golpean contra la realidad y nunca van a tener una situación activa porque no toman en cuenta eso, no tienen una percepción real. Estos van a fallar porque van a sobrevalorar el déficit, ¿no? Una cosa muy burda, no es que todo paciente con izquierdo y derecho. Yo estoy hablando de tendencias. Perdón, como si hubiera una tendencia, una especie de hipomanía o algo así, ¿no? Exaltación afectiva, sí. Negación, ¿no? Sí. Y búsqueda de cosas que te frustran. Sí, esto, digamos, en realidad también está, de esto habla mucho más, como lo que es, que antes se llamaba inteligencia emocional, pero lo que es la toma de decisiones, que sí. tiene que estar involucrado en las funciones ejecutivas, que bueno, después vamos a ver en la enfermedad de Pitt, pero también las áreas derechas. El paciente necesita el arribo emocional, el sistema límbico, el frontal y el parietal derecho funcionando para poder tener una buena decisión racional, que esa decisión racional va a estar basada en la emocionalidad, ¿no? Y de lo que se habla en esas situaciones es que hay una visceralidad de la toma de decisiones. Uno toma en cuenta ciertos aspectos poniéndose en el lugar del otro, y eso es una forma visceral. Lo mismo cuando uno ve algo y le da vergüenza ajena o choque y siente dolor interno, esa toma de conciencia, esa posibilidad de racionalizar y de enfrentarse al peligro resguardándose tiene que ver con poder vivir, sí, lo emocional y la sensopercepción. Bueno, en las lesiones temporoparietales y occipitales hay característicamente psicosis, puede haber psicosis que son confusionales, alucinatorias y paranoides, y hay ciertos factores predisponentes en este tipo de pacientes, es decir, o hay alteraciones metabólicas coincidiendo con estos cuadros, es decir, si bien uno a la CB permanentemente tiene que monitorearle factores como la glucemia, la presión y la anatremia, las mismas lesiones vasculares, cuando son extensas, cualquier lesión en el cerebro puede dar síndromes perdedores de sal, y pueden dar hiponatremia que agrava todo esto. El hecho de lo que se llama la reserva cognitiva, un paciente añoso con un deterioro cognitivo leve va mucho más frecuentemente a tener cuadros confusionales y paranoides, y en esa paranoia es lo que un poco vos decís, va a ser una paranoia que tiene que ver más con lo confuso y con el nivel de conciencia muy burda y no tan hilada en su contenido, pero va a tener generalmente un tinte paranoide. Claro, como que la historia no tiene tanto, o sea, el delirio histórico no es tan confusional, digamos. Claro, digamos, en el delirium, por empezar, es un trastorno del nivel de la conciencia, no del contenido. O sea, secundariamente hay una alteración, es fluctuante y ese contenido va a variar, pero porque lo que está mal es el circuito de entrada, o sea, el nivel de conciencia. En el delirio, propiamente dicho, no en el delirium, en el delirio hay un trastorno del contenido de la conciencia. Entonces, una pregunta respecto a la nomenclatura, digamos, que siempre me cabe de duda. Me parece que se dividen las aguas en neurología, psiquiatría respecto al concepto de conciencia, ¿no? Para neurología uno siempre lo veo como que cualquier paciente que está vigil está consciente, y en psiquiatría la conciencia está de alguna forma vinculada al nivel a la lucidez. Digamos, cuando decís, lo decís desde el punto de vista psiquiátrico, un compromiso del... Ya, por eso yo digo nivel. Lo que pasa es que los americanos son más vivos, tienen un montón de términos, tienen el awareness, el me arousal, confundo el eso. consciousness. Escucho un neurólogo y... Pasa que nosotros no tenemos diferencia. ¿Cómo nosotros, el estar despierto, el awareness, cómo lo llamaríamos acá? Vigil. Claro, nivel de conciencia. Ahora, en esa vigilia, que es más cualitativa, sí o no, o estás despierto o estás dormido, hay niveles. Entonces, la excitación psicomotriz puede ser una hipomanía, pero la realidad es que las alteraciones del nivel de la conciencia van desde la excitación hasta el coma. Entonces, cuando uno pasa de un estado, un síndrome confusional, que es un delirium, puede tener una fase agitada y una fase inhibida, pero las dos son alteraciones del nivel de la conciencia. Independientemente que obviamente vas a tener trastornos en el contenido, ese paciente puede estar alucinando, puede estar delirando, pero lo que está afectado y lo que te va a caracterizar el cuadro no es las características del delirio, que por ahí adquieren una forma más
tiene una patoplastia con lo que tiene que ver con la personalidad de base, ¿no? Sino que tiene que ver con esa fluctuación del sensorio. Lo que está alterado, si uno tuviese que hablar con la tecnología, es el sensorio. Está bien, ¿y ahí cómo evaluás la alteración del sensorio? ¿Cómo? Claro, en un delirium. Y bueno, característicamente el delirium fluctúa. Es decir, vos lo vas a ver a la mañana, el paciente por ahí tiene un milimental de 25, lo vas a ver a la tarde y tiene un milimental de 14. Por ahí tiene fases agitadas y fases inhibidas, característicamente tiene una inversión del ciclo de sueño-vigilia. Y todos esos elementos vos los tomás en cuenta para decir esto es un síndrome confusional agitado o inhibido, y lo que estoy viendo son manifestaciones de esto. Con el tema de conciencia sí es un... Término lucidez, por ejemplo. Para los neurólogos, si está despierto, está lúcido, ¿no? Porque en psiquiatría, si tenés comprometida la nosotros atención, no el utilizamos ascenso... lucidez como Ah, no la generalmente. usan. No es que no se use, bueno, pero yo no me atrevería a describir, mandar un certificado de No. paciente lúcido. Claro. Si solo está despierto, ¿no? No, Porque un delirante no está lúcido. no, desde ya. Y tiene el nivel de conciencia perfecto, digamos. Un paciente que viene acá y dice que es Napoleón, quizás el nivel de conciencia lo tenga adecuado, pero yo no puedo decir que está lúcido. Generalmente, aunque no debería ser así, los neurólogos no nos ocupamos de ver alteraciones del contenido de conciencia. En nuestro examen rutinario de sala no evaluamos ese tipo de espectro que sí utilizan ustedes. O sea que si un psiquiatra pone lúcido, lo pone con otro, digamos, apelando a otras cosas que no son elementos que nosotros utilizamos en lo que es una evaluación diaria. Pero sí, lúcido, digamos, si vos me decís lo que yo entiendo por lúcido es tener todas las luces, es decir, por empezar un nivel de conciencia perfecto. Y aparte no tener alteraciones en el contenido de la conciencia. Cuando decís nivel de conciencia, ahí vas neurológico. Y después el contenido psiquiátrico. Digo, para ir diferenciando. Pero es que eso también les involucra a ustedes. Ustedes no pueden evaluar el contenido de conciencia si ustedes no están seguros que el nivel de conciencia es perfecto. Si vos estás interrogando a un chico de 14 años, un sábado a las 3 de la mañana, después de que se tomó 3 vodkas, no está con un nivel de conciencia adecuado como para que vos determines cuál es el contenido o las características de esa personalidad. Porque lo que tiene alterado ese chico es el nivel de conciencia. Y secundariamente el contenido, pero producto de ese nivel de conciencia, está alterado por una causa tóxica. Entonces, Sí. bueno. No me voy a meter en el tema del deterioro cognitivo, está en otra de las charlas que vimos de APSA, pero es muy interesante los cuadros, digamos, la incidencia, la prevalencia de los cuadros cognitivos secundarios en enfermedad vascular. La enfermedad cerebrovascular también es causa de trastornos orgánicos de la personalidad, como lo llaman ustedes. Estos dos, el frontomovilidad tiene que ver más con alteraciones motoras y neurológicas, el trastorno pseudodepresivo y el pseudopsicopático son diagnósticos diferenciales de entidades psiquiátricas y tienen que ver con la localización de la lesión vascular. Una cosa que vos decías, se me ocurre un paciente de Álvarez que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, ¿no? Siempre está paranoide y en un momento empecé a estar confuso, porque tenía una insuficiencia renal aguda. Digo, por lo que vos decías al principio, no solo un paciente de primera vez hay que descartar orgánico, sino un paciente, digamos, ahí se ve la diferencia entre el nivel de conciencia y, digamos, la cuestión del contenido del delirio, como lo llamamos, seguro. algo así. Sí, y aparte de tomar en cuenta eso es lo que decíamos antes de la interdisciplina. ¿Quién puede estar seguro que ese paciente esquizofrénico paranoide tiene algo distinto? El psiquiatra que lo siguió y que conoce su cuadro, que lo caracterizó evolutivamente y dice, esto no me cierra para lo que esto no cambió. Esto me huele mal, me huele a distinto. Bueno, esto, digamos, para no meternos en temas que sabemos, está en la clase de lobares, que también cuando vemos tumores, cuando vimos síndromes lobares, hablamos de las alteraciones orgánicas de la personalidad. Los cuadros de amnesia en enfermedad cerebrovascular también son importantes, son dependientes de la localización, en la cartera comunicante anterior y en los infartos talámicos hay una amnesia que característicamente es anterógrada y otras áreas muy involucradas en las amnesias que son globales, ¿no? Anterógrada cerebral son los tractos mamilotalámicos y los ventroamigdalinos. Acá hay un tema que nos vamos a agarrar. Epilepsia es una cosa
de diagnóstico diferencial. Hay una clase de epilepsia que dio Ana Malmierca y me gustó agarrar algunos temas de ahí que por ahí son comunes. En la epilepsia tenemos un espectro dentro de la psicosis de trastornos para diagnóstico diferencial con cuadros psiquiátricos. Hasta el 20% de las crisis que se remiten a nosotros especializados en epilepsia, son pseudocrisis. Ese es el primer punto que me cuenta. Ahora, la pseudocrisis tiene otra importancia. Es mucho más frecuente en pacientes epilépticos. El paciente tenga una pseudocrisis no hace que no sea epiléptico. Como trastorno conversivo, trastornos somatomorfos, como lo explicado antes, es más frecuente después de la parálisis, los temblores y los trastornos de la noche. O sea, es muy frecuente la pseudocrisis. Hay una preponderancia en el género femenino y bueno, lo que se habla es una situación de conflicto mal solucionada. En este tema no me meto, es tema de ustedes. Hay características del ¿Sabes episodio. lo que decía Goldar en el video? Que una pseudocrisis, una crisis, una pseudocrisis, ¿no? Crisis histérica. Si lo ves en el corte transversal, no te dice nada. Puede ser una crisis histérica del momento, con una cuestión emocional, o puede ser una esquizofrenia. Si eso dura en el tiempo, 10 años o así, eso es esquizofrenia. Digamos, quiero decir es que de alguna manera un síntoma puede aparecer en distintos lugares. Sí. Puede ser un epiléptico, puede ser una crisis conversiva o puede ser una esquizofrenia. Sí, los diagnósticos, sobre todo cuando no tienen un correlato fisiopatológico no conocido, se sustentan en la evolución, en dar la historia para atrás, en ver la película. O sea que eso a los abogados y a los pacientes no les gusta. Entonces es un concepto vital. Hay características típicas del episodio que ayudan al diagnóstico, pero siempre hay mucha duda, ¿no? Y a veces uno tiene que utilizar un video G para hacer el diagnóstico. Si se da desde la posición de parado, bueno, el paciente cierra los ojos, se cae, hay movimientos muy desordenados, y si uno se fija bien en los videos, el paciente visualiza ver qué es lo que está pasando, característicamente lo hace cuando hay gente alrededor, puede haber emisión de sonidos, y si lo hace desde la cama hay mucho movimiento pélvico y movimiento fonatorio, que no es lo que habitualmente se ve en una crisis. Aparte dura mucho más generalmente que las crisis reales, y hay una cosa que confunde, que es que las benzodiazepines pueden empeorar el cuadro. El paciente se da cuenta que lo están tratando, y eso hace pensar en una más de una pseudocrisis, hace pensar en un pseudoestatus, que a nosotros nos puede confundir, porque lo que se llama un estatus que uno modifica con los fármacos. Y nos puede hacer una falsa interpretación. Y no son estereotipados, ¿no? Sino que son diferentes. Generalmente son las diferentes. crisis son... El tema es que muchos de los pacientes, sobre todo los que no es tanto con lo conversivo, sino con los trastornos facticios, digamos un Munchausen, tienen a un familiar, un conocido o son de personal de salud. Y en ese caso simulan crisis que vieron. Entonces ahí pueden ser más estereotipados, pero siempre cometen algún error. Lo que pasa es que a veces no están seguros. Las crisis frontales son muy expansivas, llamativas, y a veces uno puede confundir una crisis frontal con una pseudocrisis. Pero también hay que tener cuidado. Ante la duda siempre yo aplico el peor escenario, o sea, siempre uno tiene que ir a descartarlo. Entonces, ¿cuál es el peligro de todo esto? Que hay peligro de daño a que sea una pseudocrisis. Si uno trata de eso, nunca uno tiene que contener un epiléptico. Ni una crisis ni una pseudocrisis. O sea, lo que tiene que sacar las cosas de alrededor y tratar que no se meterle cosas en la boca, todo eso está mal. Si lo hace y es una pseudocrisis, puede haber lucha y ahí puede haber daño. Y si el paciente tiene ciertos rasgos previos, como depresión o mucha privación social, puede haber autoagresión y eso también puede dar lugar a daño por golpes o ruptura de labios o raíz. Bueno, lo que les decía, el 60% de los pacientes padecen convulsiones, ¿no? de pseudocrisis, y esto por un refuerzo social, conveniencia del síntoma o dificultad para la vida productiva que nos lleva a este camino. Hay comorbilidad psiquiátrica en la pseudocrisis que uno la tiene que buscar, y en los casos de chicos jóvenes hay que buscar abuso sexual porque hay una asociación. Bueno, esto es lo que hablamos del modelo militar. Y en cuanto a la psicosis... Te paso una pregunta en relación a la epilepsia.
Pero no la epilepsia con crisis, no las convulsiones, sino lo que me parece que es un diagnóstico diferencial entre lo que se llaman, yo de epilepsia sé un poquito, pero las que son las laterales, creo, estas que son las parciales, con lo que son las disociaciones, ¿no? Neuróticas, de la histeria, digamos, ¿sí? Estado disociativo. Sí, sí. Pero yo tengo una paciente así, la mandé a hacer todos los estudios neurológicos, pero la verdad que buscando, bueno, para, digamos, hacer el diagnóstico diferencial, a ver si no había ningún foquito epiléptico que quisiera que en algún momento, porque hace episodios como que parece que estuviera borracha, sin tomar una copa de alcohol, esto es lo que quiere la familia, ¿no? Como que se desconecta, no hay disociación. No suena a la mañana, no se me puede dormir. No. Mi pregunta es, porque ella tiene el Instituto Porredón, entonces la mandé con toda la información a una neuróloga de ahí, ¿qué estudio hay que mandarla a hacer? Que le hicieron un electro y le hicieron una resonancia y ahí no apareció absolutamente nada de nada. Pero bueno, la mediqué pensando más en algo más ligado a la histeria, y anda mejor, y bueno, está en terapia. Pero siempre me queda la duda, ¿no? De todas maneras, tengo mi duda ahí, y qué estudio, si hay algo más, esa es la pregunta, ¿qué estudio neurológico? Lo primero que tendría que hacer es sentarse en el neurólogo que esté y usted con la digamos, a charlar entre ustedes para ver las presunciones de uno y de otro y en qué se fundamentan y hacer un buen interrogatorio, es decir, si los cuadros son estereotipados, si son de qué duración, si se presentan en alguna hora determinada o no. Si de eso se presume que puede ser un componente ictal, el cuadro, y son suficientemente frecuentes, lo que se puede hacer es un video G. Que lo que va a tener es un correlato entre el momento del cuadro y el fenómeno. La presencia de fenómenos interictales, es decir, que uno haga un electroencéfalo y sea patológico o no patológico, aumenta o disminuye la presunción. Claro. Pero digamos, uno si no, tendría que tener la posibilidad de hacer un electroencefalograma in situ, es decir, tiene el evento y le enchufa el electroencefalograma. Entonces lo ideal sería un video G. Y obviamente sí descartar causas secundarias que ya digo, aumenten o bajar las presunciones, resonancia y demás, pero hay que caracterizar el cuadro. El diagnóstico es clínico, electroencefalográfico y neuropsicológico, se puede hacer una batería también para ver si hay alguna lateralidad, para pensar en una esclerosis del hipocampo, no sé, a qué edad empezó, pero uno puede pensar en una epilepsia del temporal. Ajá. Pero bueno, primero habría que caracterizar el cuadro antivesicular. Bien. ¿Por qué decís que nos íbamos a pelear, No, a lo que sí. No, porque hay muchísimo de presunción, no pelear, sino de discutir. Sí, porque con esto de, digamos, la evolutiva, los cuadros raros apuntan a lo que no maneja. Si yo cuando veo un cuadro me cierra no digo esto y viceversa, ¿no? Un cuadro que no se ve, debe ser neurológico. Y entonces uno de los fenómenos que son paroxísticos y nadie puede ver y uno siempre atribuye es epilepsia. Entonces yo creo que hay un subdiagnóstico y un sobrediagnóstico con respecto a cuadros psiquiátricos por epilepsia. Me acuerdo cuando estaba trabajando en el Moyano, a una paciente se le puso esto es una histeroepilepsia. Y yo decía, ¿qué es una histeroepilepsia? Ese día de hoy yo no puedo saber lo que es una histeroepilepsia. Esa paciente nunca había tenido un electroencefalograma ni una resonancia magnética. Entonces hay cosas que, como todo diagnóstico que es sintomático y no tiene un sustento sobre el cual basarse, es un ámbito de discusión, digamos, eso puede ser. No que vamos a discutir por todo como plantea, sino que siempre es. De hecho nos pasó con un paciente que justo presentó en Ateneo que ¿Qué yo? no, vos no presentaste. Sí, Que una de las hipótesis era que fue una epilepsia, un delirio contra sistematizado, tendría que haber sido una epilepsia melmaciana, porque digamos, tenía siempre. Entonces, está bien, pero digamos, que un paciente tenga epilepsia también puede ser un correlato o puede ser una enfermedad concomitante. Una epilepsia no explica la evolución de una esquizofrenia, no explica un cuadro residual, no explica un delirio sistematizado.
El Son sintetado de fenómenos esa. paroxísticos. Por eso ahora vamos a ver algunas de las cosas que pueden hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? La primera es el ictal, lo que estábamos hablando, ¿no? La epilepsia y la psicosis, que son las crisis parciales simples, lo que ustedes decían. Las crisis se dividen en generalizadas o parciales. Generalizadas son simples, parciales, digamos, las generalizadas tienen ruptura de contacto, siempre hay pérdida de conciencia y se generalizan. Las parciales pueden ser simples o complejas. Complejas hay alteración del nivel de conciencia. Las otras no. Entonces hay conciencia de situación. Cuando el paciente tiene una crisis parcial simple, está moviendo el brazo y dice, no puedo dejar de mover el brazo. Ahora, también pueden ser fenómenos psíquicos. Y también son parciales. Son breves, horas o días. Puede prolongarse al posital el fenómeno, y un fenómeno posital. Hay formas de estatus parcial complejo psicomotor, es decir, estatus es todo lo que se prolonga por más de 5 minutos o en crisis intermitentes. Y generalmente se presenta con una psicosis confusional. Entonces vamos a tener alteraciones cognitivas difusas, un comienzo abrupto, alucinaciones, delirio, pensamiento ilógico, lenguaje alterado, alteración del ciclo de vigilia y síntomas fluctuantes. Es un síndrome confusional epiléptico. Dentro del síndrome confusional hay múltiples etiologías, 95% clínicas, 5% neurológicas. Entre ese 5%, las crisis son una causa de confusión, ¿no? Generalmente hay focos extratemporales que involucran corteza temporal o cíngulo, y los síntomas tienen que ver con la descarga epiléptica sobre estructuras límbicas. Mejoran con benzodiazepinas, otros DARE, y eso no hace el diagnóstico, porque en el mundo psiquiátrico no es o sea, muy confuso. ¿Tá? Lo que le pone el rótulo es paciente que tiene una historia normal, que tiene un cuadro paroxístico, que es estereotipado, que entra y sale, y es siempre igual. Y está la duda diagnóstica y el y estudios complementarios para descartar las lesiones estructurales en esas áreas. Ahora, pueden prolongar, yo decía, puede tener un fenómeno posital, tales en el momento del evento, descargas positales después de ese momento. Estos cada vez se ven más porque uno las empieza a pensar más. Los síntomas psicóticos son muy variados: ideas de persecución, grandiosidad, síntomas somáticos, delirio religioso, catatonía, formas catatónicas. A veces son solamente efectivos, si son expansivos, depresión psicótica. Responden a neurolépticos a bajas dosis en pocos días, o sea que eso confunde el cuadro. Y se asocian generalmente, que esto es lo que da el inicio, a crisis parciales complejas, que se generalizan. O sea, el paciente tiene una historia de epilepsia, que en ese caso es lo que estamos viendo. Pero el paciente tiene una historia de esquizofrenia y es al revés. La fisiopatología. Acá necesitamos un neurólogo avisado en psiquiatría, digamos, para diagnosticar digamos, la psiquiatría. Un epileptólogo que trabaja en conjunto con un psiquiatra. Claro, está bien. Uno no puede saber todo, digamos, tiene que trabajar en conjunto. Porque yo imagino responde a neurolépticos a bajas dosis en pocos días. ¿Quién le dio el neuroléptico a bajas dosis y cuándo se lo sacó? Porque viste, uno empieza. Acá me había contado un caso. ¿Qué? Le podemos preguntar a la señora, pero se había contado un caso. Digo, porque yo no conozco psiquiatras que den ante un proceso psicótico neurolépticos a bajas dosis, puede ser, pero que lo saquen rápido. Eso es realmente muy Sí, me porque resulta. vos en el protocolo de un síndrome confusional, en el cual te podés comer estas cosas, porque tenés como indicación dar haloperidol en gotas sintomáticamente y se usan sintomáticamente. Y ahí te Está bien, puede un pasar. confusional, está bien. Es que esto se pudo presentar más Está bien. Una excitación. Hay perdón, los errores de tipeo, hay distintas hipótesis, no creo que sea interesante meternos en esto, pero todas apuntan a la dopamina, ¿no? Y estructuras relacionadas con estas áreas. Las psicosis interictales, es decir, entre episodios se dividen en breves y crónicas. En las breves, lo característico son los delirios de persecución y las alucinaciones auditivas. Ahora hay otros elementos que nos van a ayudar, ¿no? Y a veces son premonitorios, pero también nos pueden confundir con un trastorno de personalidad. Insomnio, ansiedad, tristeza. Y acá es lo que están, no sé por qué uno le pega ciertas cosas que no son las más frecuentes, pero la normalización
neuroestimulación forzada, te acordás lo primero que nos preguntaron en una de las charlas que tuvimos antes. Este es un fenómeno que se da en 1 a 9 pacientes que tienen esta epilepsia y que estas formas de psicosis intelectuales breves y que ya de por sí no es muy frecuente y esto es menos frecuente, 1 en 9. Pero uno le queda esto de cuando va a la facultad. La normalización forzada es que estos pacientes tienen alteraciones en el electroencefalograma que cuando se da la psicosis intelectual se normaliza el electroencefalograma. Entonces, tener esto ayuda muchísimo al diagnóstico, pero no siempre está eso. Entonces no hay que esperarlo para diagnosticarlo. Las psicosis intelectuales crónicas son seriamente más frecuentes en epilépticos con crisis parciales complejas, eso también ayuda al diagnóstico a la presunción, y son asociables con mayor frecuencia de obras psíquicas autonómicas, o sea que eso también tener bien caracterizado el fenómeno epiléptico, o sea, el tipo de convulsión nos ayuda, y hay alteraciones neuropatológicas que se ven en estudios funcionales con PET, pero que no se demuestran anatomopatológicamente, o sea, hay algo que todavía desconocemos, y predominan en el temporal. ¿Cuáles son las características de esta psicosis? Bueno, catatonía, aplanamiento afectivo, ánimo fluctuante, hay experiencias místicas. Es muy parecido a la esquizofrenia, pero no tiene tantos síntomas negativos y hay mucho riesgo de suicidio, porque hay alteración, digamos, hay mal control de los impulsos, ¿no? Lo que pasa es que estos pacientes, la personalidad de base previa no debería estar alterada, porque no es muy alterada, pero hay un cambio en su conducta y en su personalidad que es a lo que uno apunta. Y esto, bueno, son trastornos residuales, la psicosis post-lobectomía del tratamiento generalmente para las epilepsias del temporal. Aparecen meses años después de la lobectomía temporal, son más frecuentes si la lobectomía es derecha, de hecho si es izquierda puede mejorar los síntomas. Tiene que ver con cambios degenerativos y regenerativos del tejido que no se abrasiona, son de tipo paranoide y algunas terminan una esquizofrenia. Pero bueno, uno tiene el antecedente de la lobectomía. Después se habla de una personalidad intelectual, que si viene Kochen, que es una especialista en epilepsia, me mata, ella dice que no hay una personalidad epiléptica. Uno tiende a decir personalidad epiléptica, no es que haya una personalidad epiléptica, sino que hay ciertos rasgos o mayor asociación. Lo que sí hay mucha comorbilidad, epilepsia, psiquiatría. La personalidad o los rasgos de personalidad, las alteraciones de personalidad que se escriben son más frecuentes en la epilepsia del lóbulo temporal. Y vemos control episódico, disfunción sexual, religiosidad, hipergrafia, circunstancialidad, que esto tiene que ver con viscosidad, pegajoso en el lenguaje, y muchísima alteración de ánimo, ¿no? Incremento del riesgo de suicidio, 30%